El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué significa ser apartado para Dios? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran consagrados mediante un ritual que incluía purificación, vestiduras sagradas y unción con aceite. Pero, más allá de un acto simbólico, esta ordenación representaba un llamado a una vida de servicio e integridad. En la clase de hoy exploraremos cómo este proceso nos ayuda a entender el sacerdocio de Jesús y nuestro papel como creyentes. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 3 titulada La ordenación sacerdotal. Y estaremos trabajando el texto bíblico que se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 29, versículos del 1 al 9. Y luego estaremos leyendo los versículos del 35 al 37. Y el texto áureo se encuentra en Éxodo 29, versículo 9b, que lee de la siguiente manera. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Y en la clase de hoy queremos cubrir 3 objetivos. El primero es familiarizarse con las prácticas antiguas para identificar y separar gente para el sacerdocio en el antiguo Israel. Número 2, explicar la importancia de la consagración y ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y número 3, demostrar la importancia del sacerdocio del Antiguo Testamento para entender el concepto del sacerdocio en el Nuevo Testamento y la identificación de Jesús como el sumo sacerdote. Y hay 2 palabras en el vocabulario que queremos trabajar en este día. La primera es consagración. Y cuando hablamos de consagración, en el capítulo 29 de Éxodo, ¿verdad?, se usan 2 palabras distintas para hablar de la consagración. Primero, dedicar o hacer a alguien santo. Y número 2, ordenar o literalmente llenar la mano, posiblemente refiriéndose a un acto simbólico en la ceremonia de consagración. El segundo vocabulario es mitra, y mitra es ese turbante que se colocaba en la cabeza del sacerdote, y lo podemos encontrar en el capítulo 28 de Éxodo, los versículos 37 al 39. Así que les invito a que puedan buscar sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 29 y vamos a estar dando lectura a los versículos del 1 al 9 y luego los versículos 35 al 37. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que se acerquen sus hijos, y los vestirás con las túnicas. Les ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así
Después harás con Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de expiación por el pecado. Purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará santificada. Y damos gracias al Señor por su palabra y oramos en este momento. Señor, te damos gracias en este día y te alabamos y te bendecimos y te pedimos que a través de la experiencia que tendremos, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones. Bendice a mis amados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios y te pedimos, Señor, que así tú te glorifiques con poder. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy estamos trabajando este tema, ¿verdad?, de la ordenación sacerdotal. Y quizás en muchas de nuestras iglesias usted ha sido testigo, ¿verdad?, de cómo se realizan ceremonias para conocer el llamado y el servicio de los líderes. Y en el antiguo Israel tenemos ejemplos de eso. Y este libro de Éxodo nos habla un momento donde Dios le dio instrucciones a Moisés, o lo instruyó, ¿verdad?, para consagrar a Aarón y sus hijos al sacerdocio. Y entonces esta ordenación de Aarón y sus hijos involucraba una serie de rituales, ¿verdad?, de purificación, una serie de vestimentas y había una unción con aceite. Y esta lección que vamos a estar trabajando en este día va a estar explorando el proceso de ordenación y su relación con el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora bien, vayamos al texto bíblico, ¿verdad? Primero vemos en estos 3 versículos primeros, versículos del 1 al 3, unos materiales que así el Señor exige para la consagración. Y esta ordenación sacerdotal que se presenta en el texto requería de unos elementos específicos. Y cada uno de esos elementos tenía una simbología. Y esos símbolos eran la pureza, la santidad, pero sobre todas las cosas, la excelencia del servicio a Dios. Yo creo que esto es muy importante reseñarlo porque cuando estamos discutiendo esta clase no podemos pasar por alto que esta lección la queremos contextualizar a nuestro tiempo. Así que ese llamado que está haciendo el Señor a Aarón y a sus hijos para hacer el sacerdocio es un llamado donde él mismo requiere de un servicio de excelencia a Dios, un primado a Dios. Ahora bien, dentro de esos elementos específicos, ¿verdad?, que hablamos, ¿verdad?, para la consagración, vemos que también hay unos animales que se mencionan que se van a utilizar para el sacrificio. En este texto que estamos leyendo, dice claramente que se tenía que ofrecer un becerro y 2 carneros sin ningún tipo de defecto. Y estos animales simbolizaban lo que es la pureza, pero también la expiación de los pecados. Y esto, obviamente, lo que reflejaba era la necesidad de estar limpios ante Dios. Y el hecho de que fueran sin defectos, ¿verdad?, refleja esa exigencia de ofrecer lo mejor a Dios sin imperfecciones ni tampoco las sobras. Y esto es importante que lo podamos señalar. Sin embargo, es también importante que entendamos que esto que se está pidiendo, ¿verdad?, este ofrecimiento, ¿verdad?, de este sacrificio, es muy similar, ¿verdad?, y muy parecido a lo que es en el Nuevo Testamento el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La diferencia que Jesucristo es ese sacrificio inmolado, sin defecto, sin pecado, puro, que se entrega por cada uno de nosotros y se entrega por la humanidad.
Y por eso es que el sacrificio perfecto es en Jesucristo, ¿verdad? Y eso es importante señalarlo porque este sacrificio que se está haciendo para consagrar a los sacerdotes, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, ese mismo significado en cuanto a la pureza que debe tener esos animales. ¿Por qué? Pues porque iban a expiar los pecados de cada una de las personas. Y obviamente en Jesucristo vemos ese sacrificio perfecto a través de Jesús. Ahora bien, también nos presenta los panes sin levaduras, que eran tortas, y también nos presentan hojaldres. Y la levadura, ¿verdad? Cuando se habla de levadura, la levadura representaba en ese tiempo la corrupción, ¿verdad? Y lo que era el pecado. Y por eso era importante que la levadura no estuviera en esos panes, ¿verdad? Porque eso iba a mostrar la pureza del ofrecimiento a Dios. Y estos elementos también, obviamente, evocaban lo que era la salida de Egipto. No podemos olvidar, ¿verdad?, que cuando salen de Egipto, esto es lo que ellos comen, panes sin levadura. Y esto también tiene un elemento importante, y es que evoca a esa dependencia de la provisión divina en el desierto, donde el pueblo dependió totalmente de la provisión de Dios. Y obviamente el texto bíblico nos habla de cómo fue ese proceso. Ahora bien, también nos presenta estos primeros 3 versículos lo que es el aceite. Y el aceite ciertamente era usado en la unción y tiene una simbología hermosa, ¿verdad? Y se utilizaba para la consagración especial para el servicio divino. Y en la Biblia podemos encontrar, miren, un montón de ejemplos de lo que era la unción por aceite. Así que en cada uno de esos elementos que vemos en la Biblia, donde se hace unción con aceite, yo diría que en la gran mayoría de ellos se usaba para separar a personas, pero también vemos que se utilizaban para separar objetos para un servicio sagrado. Así que la unción con aceite era utilizado para separar a personas y objetos que se iban a utilizar en algún servicio consagrado. Ahora bien, cuando vamos a los versículos 4 al 9, vemos que hay un procedimiento que se da en la ordenación. Y vemos que en la ceremonia de ordenación de Aarón y la de sus hijos también, habían presentes varias etapas. Y cada etapa simbolizaba unas cosas. Y lo primero que se menciona, ¿verdad?, cuando vemos esta ceremonia y vemos el orden de la ceremonia, es el asunto del llamado. Así que una de esas etapas es el llamado. De igual manera vemos posteriormente la purificación, y como última etapa vemos la dedicación total al servicio de Dios. Así que varias etapas que simbolizaban el llamado, la purificación y la dedicación total al servicio de Dios. Ahora, hay una ceremonia de lavado, ¿verdad? Y Moisés, dice el texto, que tenía que lavar a Aarón y a sus hijos con agua. Y esto es un acto obviamente simbólico de purificación espiritual. Y este acto representaba esa necesidad de limpieza antes de acercarse a Dios. Y podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad?, en el texto bíblico. Y este proceso prefiguraba lo que era el bautismo cristiano, que simbolizaba la limpieza espiritual y la nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que hacemos, verdad? Cuando nosotros hacemos nuestros bautismos en nuestras iglesias, ¿verdad?, que sumergimos a la persona, hay un nuevo nacimiento, hay una limpieza de esa persona y nace a una nueva vida, dejando en el agua, ¿verdad?, la vida pasada, y es como ¿verdad?, es un nacimiento nuevo, una nueva vida en Cristo. De igual manera, nos presenta unas vestiduras sacerdotales. Y estas vestiduras sacerdotales consistían de varios elementos. Primero, había una túnica. Y luego tenía el efod. Había un pectoral y había una mitra con una diadema. Y esa mitra no era otra cosa que como un sombrerito, ¿verdad?, con muchas telas, ¿verdad? Y cada pieza de ese atuendo tenía un significado especial. El efod
representaba esa responsabilidad del sacerdote a interceder por el pueblo ante Dios. Y eso es importante mencionarlo. Esto era una responsabilidad de los sacerdotes, el de interceder por el pueblo ante Dios, porque es una posición de servicio, que no podemos olvidar eso, ¿verdad? Se consagra al servicio. ¿Y cuál era ese servicio? Pues tenía la función de interceder por el pueblo ante Dios. Mire qué clase de responsabilidad tenían esos sacerdotes en ese tiempo. Ahora bien, el pectoral, el texto nos habla, ¿verdad?, que tenía unas piedras, y cada piedra era o representaba el nombre de una tribu de Israel. O sea, que eran piedras con esos nombres de esas tribus. Y esto, ¿verdad?, simbolizaba la carga del pueblo sobre su corazón. Ese sacerdote que tenía este pectoral, pues tenía las piedras de las tribus cercanas a su corazón, como un simbolismo de la carga que debía sentir ese sacerdote en su corazón cuando intercediera por el pueblo y por cada tribu. Y obviamente la mitra y la diadema santa, ¿verdad? Había una inscripción que decía santidad a Jehová, y mostraba, ¿verdad?, lo que era la separación del sacerdote para Dios. También nos presenta, como parte de ese procedimiento de ordenación, una unción con aceite. Y este aceite, como dije muy bien, se utilizaba para la consagración, ¿verdad?, para el servicio divino. Pero también, si vamos al Nuevo Testamento, la unción también es utilizada para representar el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y tenemos algunos textos, como 1 de Juan, versículo 20, capítulo 2, 1 de Juan 2, 20, ¿verdad? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, que nos habla acerca de eso. También nos habla del derecho perpetuo. Y esto lo que se refiere es que a través de la ordenación de Aarón y sus hijos, se iba a establecer, por decirlo así, un linaje sacerdotal exclusivo. Aunque, obviamente, posteriormente, en el Nuevo Testamento, ese sacerdocio se extendería a todo creyente en Cristo, ¿verdad?, como parte de ese sacerdocio real que cada uno de nosotros tenemos cuando recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los versículos 35 al 37 nos cambia un poco la temática. Ya no estamos hablando del sacerdote, sino estamos hablando de la santificación del altar. Y es en el altar donde se iban a ofrecer los sacrificios, y también el altar tenía que ser santificado. Y miren cómo es esto. Había una duración de la consagración. Había que hacer 7 días de sacrificio y de expiación. Y fíjense que el número 7 es un número que se repite mucho en la Biblia y tiene un símbolo o tiene una simbología muy alta. Y cuando hablamos del número 7 en la literatura israelita, ¿verdad?, y la literatura hebrea, nos habla acerca de la plenitud o la totalidad. Así que cuando usted vea el número 7 en la Biblia, ¿verdad?, en la gran mayoría de las veces, ahí tiene una simbología de la plenitud y la totalidad, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad?, a través del texto bíblico. Y esto nos habla también de que el proceso de santificación debía ser completo y suficiente. O sea, y ese elemento es importante, completo y suficiente. Ahora bien, había un proceso que había que darse, que era la purificación del altar. Así que la sangre del sacrificio que se hacía allí se usaba para santificar el altar. Y esto mostraba, ¿verdad?, una relación entre la expiación del pecado y la adoración a Dios. Son dos elementos, ¿verdad?, que nos presenta así el texto. Y esto lo que hace es que anticipa de alguna otra manera lo que es la obra de Cristo, donde ese sacrificio en la cruz nos purifica a cada uno de nosotros y lo hace de manera definitiva y final. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por todos nosotros y ya no es necesario ningún otro sacrificio, porque ya Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora bien, también nos presenta esto,
versículos 35 al 37, lo que era la consagración permanente, ¿verdad? Así que cualquier cosa que toque el altar quedaría santificado. Y esto resalta la santidad del altar, ¿verdad? Y la influencia sobre lo que se acercaba a él. Y en el Nuevo Testamento, fíjense qué interesante, Cristo se convierte en ese altar. Y Cristo se convierte en ese sacrificio perfecto. Por lo tanto, todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo como Salvador son santificados. En otras palabras, todos aquellos que creen en Jesús son santificados a través del acto del sacrificio. Y esto es importante, ¿verdad? Tenerlo siempre en mente. Ahora, ¿qué aplicación podemos buscarle a esta lección que tenemos en este día? Que creo que son varias, ¿verdad? Y creo que las clases que quizá den algunos de nuestros maestros no va a dar el tiempo para las aplicaciones que puede tener esta lección, porque son varias. Simplemente quiero aprovechar para mencionarle algunas de esas aplicaciones que debemos tener en mente cuando estemos estudiando esta lección. Lo primero es el asunto de la ordenación y el servicio. Y este concepto de sacerdocio en el Antiguo Testamento lo que nos resalta es esa importancia de poder separarnos para el servicio de Dios. Y obviamente hoy en día en muchas de nuestras comunidades cristianas vemos que hay muchas maneras de nosotros poder separarnos para servir. Algunos se hacen a través de la ordenación de ministros, de pastores, también de líderes de la iglesia, pero también pienso que hay otros ministerios que se dan dentro de nuestras iglesias, no necesariamente son maestros, pastores, evangelistas. Pienso que también el Señor nos llama a otros servicios dentro de la iglesia, servir en sonido, servir como diácono, como diaconisa, sirviendo a las personas, recibiendo, atendiendo a las personas en el estacionamiento. Mire, aquel que le da mantenimiento a la iglesia, limpia la iglesia, eso es parte del servicio del Señor y requiere, mire, la misma consagración que aquel que se para en un altar a predicar. Y de igual manera, también a través de nuestras profesiones, ¿verdad? De nuestras capacidades, ¿no? Pienso que también nosotros podemos servir de manera, mire, íntegra, a través de nuestras profesiones, ¿verdad? De nuestras vocaciones, de nuestros llamados. Yo pienso que eso es importante. Ahora, también está el asunto de la consagración en la vida cristiana. Fíjese que el texto bíblico nos habla de que se daba esta consagración en un momento particular, donde era una ceremonia, ¿verdad? Y era una ceremonia que implicaba una vida dedicada a Dios. Pero también vemos que este asunto de la consagración en nuestra vida, hay unos, vamos a decirlo así, hay unos valores o unos principios que nosotros debemos tener presentes cuando hablamos de consagrarnos en una vida cristiana a través de nuestros ministerios, vocaciones, llamados. Número 1 es que el texto nos desafía a que usted y yo podamos vivir con integridad. Yo creo que eso es importante. Integridad, con servicio, en amor y en una entrega diaria a Dios. Y de eso se trata, lo que es la consagración en la vida cristiana. Y ciertamente, mis amados hermanos, es importante que no olvidemos que este asunto de la consagración es parte de nuestra vida diaria. Que hay una responsabilidad nuestra. Debe haber una integridad en nuestro servicio. Debe haber amor, debe haber justicia en medio del servicio nuestro. No solamente el que hacemos en nuestras congregaciones o en nuestros templos, pero también lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Eso tiene que estar presente y tenemos que verlo como parte de nuestra cotidianidad. Y pienso, mis amados hermanos, que cuando hagamos esto, ciertamente estaremos consagrándonos diariamente a nuestro Señor a través de nuestro servicio, independientemente de la plataforma en que estemos, ya sea a través de nuestro llamado, de nuestro ministerio o de nuestra vocación. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración?
Señor, tú que escogiste a líderes en el pasado para acompañar a tu pueblo, queremos darte gracias porque sigues llamando hoy a hombres y mujeres para el servicio. Gracias, Señor, oh Dios, que son llamados para labores necesarias en la vida de la iglesia, pero también de nuestras comunidades. Y te pedimos que nos ayudes a renovar nuestro compromiso contigo y con nuestra gente y que nos consagremos a tu servicio. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.